Hoy celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo. En este día termina propiamente el año litúrgico y nos abrimos a un nuevo año litúrgico el próximo domingo con el primer domingo de Adviento. Celebrar a Cristo Rey aquí en México, a mí se hace muy difícil no pensar de inmediato en la imagen de aquellos hermanos nuestros que con sus brazos en cruz ante los fusiles de sus enemigos pudieron decir ese grito de viva Cristo Rey, como lo último que dijeron en esta tierra, como si eso rubricara toda una vida aquí en la tierra. Celebrar a Cristo Rey es saber reconocer su lugar en nuestra vida, es saberle dar el lugar que Él se merece en nuestra vida. Las lecturas, la primera lectura, lo compara con la figura bíblica del pastor. Dice el libro del profeta Ezequiel: esto dice el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas. Así como un pastor vela por su rebaño cuando las ovejas se encuentran dispersas, así velaré yo por mis ovejas e iré por ellas. A todos los lugares por donde se dispersaron, un día de niebla y oscuridad. Yo mismo apacentaré a mis ovejas. Yo mismo las haré reposar, dice el Señor Dios. Buscaré a la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, robusteceré a la débil. A la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. En cuanto a ti, rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y machos cabríos. En esta lectura pues vemos la figura de Dios como ese pastor al cuidado de su rebaño. Es la figura que tenemos nosotros de Cristo Rey al cuidado de su iglesia, de la obra de su creación. Por eso en el Salmo responsorial vamos a escuchar ese hermoso Salmo, Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me faltará, uno de los salmos más conocidos y gustados de la Biblia. San Pablo, en la carta a los Corintios, nos va a presentar ese aspecto más pleno y escatológico del mesianismo, de la divinidad, del reinado de Cristo, cuando nos dice: Cristo resucitó, y resucitó como la primicia de todos los muertos. Porque si por un hombre vino la muerte, también por un hombre vendrá la resurrección de los muertos. En efecto, así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su orden. Primero Cristo como primicia, después, ahora, a la hora de su advenimiento, los que son de Cristo. Enseguida será la consumación cuando, después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entregue el reino a su Padre. Porque Él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. El último de los enemigos aniquilados será la muerte. Y al final, cuando todo sea sometido, Cristo mismo se someterá al Padre. Y así Dios será todo en todas las cosas. Vemos pues este aspecto de ese mesianismo, de ese reinado de Cristo sobre el universo entero, sobre la historia, que camina hacia la plena entrega al Padre. Todo eso nos habla pues del reinado de Cristo. ¿De qué manera nosotros vamos a manifestar nuestra fe en Cristo Jesús? ¿De qué manera lo haremos Rey en nuestras vidas? Nos lo explica el Evangelio. Cuando nos habla de ese juicio universal donde el Señor majestuoso y lleno de gloria venga a cumplir, a dar plenitud a la obra de su Padre a través de ese juicio en el que brillará la justicia de Dios. Nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde brillará por fin la justicia, nos dirá San Pedro. ¿Cómo va a ser ese juicio? ¿Cómo será el juicio final? San Mateo, en capítulo 25, nos lo describe de una manera ya muy conocida para nosotros. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante Él todas las naciones,
Y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Ya conocemos el resto de la historia. Cuando ella diga a los de la derecha: vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento, me dieron de comer, sediento, me dieron de beber, era forastero, me pudieron dar hospedaje, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo hicimos todo eso contigo? Y va a decir el Señor, ¿verdad? Cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. No, pues que no esté suave, para adentro, ¿no? Problemas con los otros. Cuando les diga: malditos, apártense de mí, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Y cuando vuelva a decirles que no hicieron el bien, van a decir: ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento, de forastero, desnudo? Y el Señor les dirá también: yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Irán estos al castigo eterno, los justos a la vida eterna. Reconocer a Cristo como Rey significa creer en su palabra y cumplir sus mandamientos. Y significa para nosotros ver la obra de Cristo en nuestra vida cotidiana. Y en nuestra vida cotidiana muchas veces se van a acercar personas necesitadas. Y en cada una de ellas tenemos que saber contemplar el rostro glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Reconocer a Cristo como Rey significa verlo en cada uno de nuestros hermanos. Reconocer a Cristo como Rey significa llevar a cabo su obra en el mundo. Reconocer a Cristo como Rey es permitirle que Él reine en mi corazón. Y no en mi egoísmo, y no mi soberbia, y no mi orgullo, y no mis vicios, y no mis compulsiones. Permitirle al Señor reinar en mi corazón. Y si Él reina en mi corazón, pues mi corazón va a estar abierto al bien, a la bondad, a la misericordia, al servicio, tal como Cristo lo estuvo. Él pasó por el mundo haciendo el bien, liberando a los que estaban esclavos de parte del demonio. Él manifiesta su gloria en que nosotros tengamos una buena vida. Él manifiesta su gloria en que nosotros seamos como Él, buenos, generosos, bondadosos, serviciales. De esa manera manifestamos la gloria de Dios. Y de esa manera Cristo es Rey en nuestro corazón. Ojalá que en este día que celebramos esta fiesta y a la luz de estas palabras, sepamos dejarnos llevar por este buen pastor. Sepamos dejarnos conducir por Él. Sepamos permitirle a Él ser el que nos lleve al agua viva, al pasto abundante. Permitirle a Él que sea el que, como dice el Salmo, unja nuestra cabeza y llene de vino generoso nuestra copa. Confiar en Él, dejarnos guiar por Él, creer en Él. Ese creer en Él tiene esa connotación de escatología, de que un día permaneceremos con Él en su reino. Creer en Él es esperar confiado la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, en la que nosotros participaremos de su gloria. Y también implica el aspecto muy concreto, demasiado concreto, de saber qué hacer en cada circunstancia de una persona necesitada que se acerque hacia mí. Los pobres son la frontera para poder entrar al cielo. Los pobres son, con mucho, nuestros mejores bienhechores, decía San Francisco de Asís. Que cada vez que pudiéramos hacerle un bien a un pobre, le tendríamos que besar la mano, porque por lo poquito que estamos haciendo por él, estamos ganando nosotros la vida eterna. Que sepamos aceptar a Cristo como nuestro Rey. Y que caminando por sus caminos, en nuestros caminos, que haciendo su voluntad, con nuestra libre voluntad,
podamos un día alcanzar esa gloria. A mí me fascina tanto esa cita del Apocalipsis que repito mucho. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. Que viviendo como Cristo vivió, alcancemos, como Él nos promete, a sentarnos en su trono. El vencedor se sentará en mi trono, como yo al vencer me senté en el trono de mi Padre. Que sepamos nosotros ser de esos vencedores que, vestidos de blanco, seremos como columnas en un templo, siempre en su presencia. Que seamos de esos vencedores que comeremos del maná de la vida. Y se nos dará una piedrecita blanca donde habrá un hombre que solamente Él y yo, dice el Señor, Él y yo conoceremos. Que podamos manifestar nuestra fe en este mundo para un día ser glorificados con Él en el cielo. Celebramos a Cristo Rey. Que sepamos nosotros aceptarlo así plenamente en nuestra vida, con nuestras acciones. Que en todo podamos ver la manifestación del amor de Dios y en todo podamos responder como Él espera de nosotros. Es la mejor manera de aceptar y de celebrar a Cristo como Rey. Desde el Valle de San Quintín, Baja California, México, un servidor y amigo, Fray Fernando Rodríguez, los saluda. Que tengan un excelente día.